Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla García y el día de hoy les voy a hablar de un tema que me ha ayudado en un proceso de mi vida. Dice en Salmos 32, 3 al 5: Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice que mientras no le había confesado su pecado, entonces él estaba muriendo por dentro. Dice que sentía esa sequedad. ¿Qué pasa cuando tú estás guardando ese pecado? ¿Qué pasa cuando tú no confiesas? Cuando tú estás intentando con tus fuerzas o estás intentando ocultar todo aquello que te está dañando por dentro, lo único que va a hacer es que te va a secar más y más. Por eso debes de venir al Padre y confesar tus pecados. Cuando tú cometes algún pecado o alguna falta, lo que vas a hacer es que vas a empezar a condenarte. ¿Por qué? Porque vas a creer que no tienes derecho de ir ante el Padre o que no tienes derecho de hacer algo por aquella falta que cometiste. Pues si nos dejamos guiar por la ley, su primer propósito va a ser identificar el pecado y confrontarlo. Y una vez que esto pase, se te va a acusar de tal manera que tienes que buscar quien pueda darte esa libertad. Tienes que buscar a alguien, tienes que buscar algo para que te dé la libertad que tú necesitas por ese pecado que tú has cometido. Esto es lo que hace la ley. Y número 2 es intensificar esa culpa, porque todo lo que te dice la ley es no, no puedes hacer esto, no está bien que tú vayas a tal lugar, no puedes decir no, no, siempre te va a decir que no la ley, con el propósito de que tú no puedas cumplir con esto. Pues la ley solo te va a declarar lo que se necesita para cumplir con ese propósito de Dios. La ley solamente te va a decir qué tienes que hacer para agradar al Padre, pero nunca te va a dar las herramientas, nunca te va a dar las alternativas para que tú puedas cumplir con ese propósito. La ley te va a demandar perfección, y es aquí donde el diablo va a empezar a tomar parte para traerte a ti condenación y que se te introduja un temor y esa culpa para esclavizarte. Cuando tú permites que el diablo venga y te condene, entonces va a venir toda esa culpa, todo ese temor. ¿Por qué? Porque vas a creer que no tienes derecho de nada, porque es lo que te hace ver la ley, que si tú pecaste, entonces no tienes entrada al trono, que si tú pecas, no tienes derecho de venir al Padre, que si tú cometes algún error, se te tiene que juzgar por eso y se te tiene que castigar por ese daño que tú has hecho. Tú tienes que remediarlo, tienes que buscar la manera de remediar ese problema, tienes que buscar la manera de resolver esa falta que tú has hecho. La culpa es un sentimiento de responsabilidad por un daño causado, y hay veces que nos sentimos culpables incluso por los pecados de los cuales ya nos arrepentimos. Tal vez ahorita tú te sientes culpable por un pecado que cometiste hace 10 años, hace 3 años, y crees que no vas a poder seguir adelante porque a diario estás recordando ese pecado que cometiste. ¿Y por qué tienes que seguir recordando ese pecado que ya fue de hace años? ¿Por qué no lo dejas atrás? ¿Por qué no continúas con algo nuevo? ¿Por qué no continúas en lo que el Padre ha dicho para ti? Esto es porque el diablo viene constantemente a nuestra vida a darnos pensamientos de culpa para distraernos así de la verdad que Dios está diciendo ante ti, de la verdad que el Padre está diciendo de que tú eres hijo, de la verdad de que el Padre te dice que tienes herencia y que eres justificado. En Job 2:1 dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano.
y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está, mas guarda su vida. El diablo está buscando la manera de condenarte. Dice que le pregunta: ¿de dónde vienes? Y le dice: vengo de rodear la tierra. Él está buscando a quién condenar. Él está buscando a quién acusar ante el Padre. Y él le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y aún así, él contesta: tal vez no te han negado, tal vez no ha fallado porque no te has metido en su vida. Ven y métete en su vida a ver si no te niega, a ver si no reniega en contra de ti. Entonces así, de esa manera, viene Satanás y busca la forma de condenarte, busca la forma para que tú niegues a Dios y cometas algún pecado, y así venga la culpa a ti y esto provoque condenación, y así tú no puedas avanzar. Pues si tú te la pasas condenándote, nunca sabrás cuál es tu lugar, y esto no te permitirá que avances. Por lo tanto, no podrás llegar a tu propósito y no podrás ayudar nunca a nadie. Mientras tú estés pensando en lo que hiciste, mientras tú te estés condenando, vas a estar todo el tiempo pensando en eso, vas a estar todo el tiempo buscando la manera en cómo resolver o cómo salir de ese problema, cómo salir de ese pecado, que no vas a poder llegar a lo que el Padre tiene para ti, no vas a arrebatar las promesas que el Padre ya tiene para ti. ¿Por qué? Porque no te vas a sentir merecedor y vas a creerte todas las palabras del enemigo, vas a creerte todo lo que él diga, y si él te dice que no vales, tú te lo vas a creer. ¿Por qué? Porque tú te estás condenando, porque no estás escuchando la voz de Dios, porque no has llegado a arrebatar, no has llegado a la dimensión que él tiene para ti, aquello que él ha estado preparando para ti. Y va a venir una persona y va a querer que tú la ayudes y no vas a poderla ni siquiera ayudar. ¿Por qué? Porque no te vas a sentir suficiente o capaz, y vas a decir: ¿cómo quiere que yo le hable de tal cosa si yo estoy batallando en lo mismo? ¿Cómo quiere que yo lo ayude si yo no puedo? ¿Cómo quiere que le hable de que no puede pecar si yo peco? Entonces todo aquello que el diablo te dice, tú te la vas a creer. ¿Por qué? Porque hay una culpa en ti, hay una condenación que tú te pusiste, y tal vez tú crees que el pecado que cometiste no tiene perdón, y ahorita dices: es que el pecado que yo cometí es tan grande que no hay manera de resolverlo, ese pecado no hay manera de salir de él, no merezco el perdón, no merezco la gracia de Dios. Pero si vamos a 1 de Timoteo 1:15 al 16, Pablo dice: esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Dice Pablo: yo soy el peor pecador de todos, pero aún así Dios vino y me salvó para yo ser de testimonio para los demás, para que los demás me vean y puedan confiar en Dios, para que ahora tú veas el testimonio de Pablo y digas: si Pablo, que decía que era el peor pecador, Dios lo perdonó, ¿qué no puede hacer conmigo? ¿Qué no puede hacer con mi pecado? De esa manera, Él quiere que tú confíes en Cristo y vayas al Padre y creas lo que Él puede hacer contigo cuando tú crees y cuando tú le rindes tu vida. La única manera de escapar de esa culpa que te has puesto es cuando vas al Padre y permites que Él te enseñe lo que ya hizo por ti. Cuando tú vas al Padre y confiesas tus pecados, Él viene, te perdona y olvida. Pero mientras tú no confieses y te sigas aferrando al pasado, solo te desgastarás más, así como lo dice el Salmos 32. Vas a vivir para resolver ese problema, vas a vivir condenándote, que no vas a poder avanzar y vas a cansarte más. Para que tú puedas vencer esos sentimientos de culpa, tienes que conocer la plenitud de la vida que Dios te ha dado a través de la muerte de Cristo. Tienes que saber que tú no eres perfecto, pues si tú hubieras sido perfecto, no hubieras necesitado a un Salvador perfecto. Pero Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto, ese sacrificio que cuando tú lo aceptas en tu vida, recibes un gran regalo, un regalo de vida abundante,
libre de culpa y de condena. No necesitas ser perfecto. Dios te dice, no necesitas ser perfecto, porque si no, no me necesitarías a mí. Si tú fueras perfecto, si tú no cometieras pecado, entonces no hubieras necesitado de el sacrificio de Jesús para llevar esos pecados, para limpiar tu vida, para darte una oportunidad, para que tú pudieras ir ante el Padre. Entonces no necesitas ser perfecto, porque para eso ya vino Jesús, que fue el sacrificio perfecto. Es por esto que debes de enfocarte una vez más en Cristo y recordar que tú no eres salvo por lo que hiciste, no eres salvo porque te ayudaste a tal persona, no eres salvo porque te portaste bien, no eres salvo porque oras 3 horas diarias, no eres salvo porque lees la Biblia 5 capítulos, porque ayudas en la iglesia, porque sirves. No, eres salvo porque Jesús vino por ti, vino y murió por tus pecados, porque Jesús vino a darte una oportunidad. Por eso eres salvo, por eso debes de ver a Jesús, por eso debes de regresar al Padre y creer lo que Él tiene para ti, porque mientras tú hagas las cosas con tus fuerzas, mientras tú vayas y sirvas en la iglesia con tus fuerzas y no por amor a Jesús, no porque sabes que gracias a Él es que tú estás aquí, que por su gracia es que tú puedes ir al Padre. Mientras tú no te des cuenta, entonces vas a seguir trabajando por tus fuerzas y nunca vas a poder llegar a ningún lugar, porque va a haber un momento donde te vas a cansar. ¿Por qué? Porque lo hiciste por ti, porque lo hiciste tal vez para arreglar un pecado y no por amor, porque tal vez lo hiciste creyendo que si ayudabas a tal persona, tú ya tenías comprada tu salvación. Y lo estás haciendo por eso, no por agradecimiento a lo que Jesús vino e hizo por ti ya. Tienes que dejar de escuchar al diablo y al hombre y comenzar a creer en lo que Jesús dice. Y si Él dice que te perdonó, es porque así es. Y la Biblia dice que no solamente perdona, sino que Él olvida. Y si para Dios ya no existe, ¿por qué te condenas por algo que ya no está? Algo que Él ya olvidó. Si tú ya viniste ante el Padre, si ya te arrepentiste de lo que hiciste, si ya pediste perdón, entonces para el Padre ya no existe. Tú ya no te debes de condenar, ya no debes de creer que no puedes ir a la casa de Dios, ya no tienes que creer que debes de hacer tal cosa para ser perdonado, que debes de hacer tal cosa para remediar tu falta. No, porque si ya pediste perdón, para Jesús, para Dios dejó de existir. Entonces ya no hay nada, ya no hay por qué pedir perdón, ya no tienes por qué condenarte. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mientras tú confieses, te arrepientas y vivas unido a Jesucristo, no serás castigado. Lo dice Romanos 8:1. Pero no por esto significa que vas a seguir pecando, sino que cuando te dice unánimes a Jesús, vas a estar siguiendo el ejemplo de Jesús, y cuando venga la tentación, cuando vengan las dificultades, entonces tú vas a saber que la única alternativa es ir ante el Padre, es ir e hincarte y pedirle a Él que te guíe, pedirle al Espíritu Santo guianza. Entonces, cuando dejes que el Espíritu Santo venga y te guíe, no vas a tener que estar pecando, porque va a venir el remordimiento. Colosenses 2:13-17 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Él ya clavó en la cruz toda condena, ya clavó en la cruz toda ley, toda esa ley antigua que venía y nos condenaba, que venía y no los permitía ir ante el Padre. Dice que fue clavada juntamente con Cristo. Entonces Él ya pagó esa condena, Él ya pagó ese pecado tuyo. Ya no tienes por qué preocuparte, ya no te preocupes lo que digan las otras personas, ya no te condenes por lo que hiciste, por lo que comiste, por lo que bebiste, por lo que dijiste. Ya no te condenes, porque Jesús ya vino a pagar ese precio por ti.
Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Jesús viene y nos justifica. Y la justificación de Dios es el acto soberano por medio del cual Él declara justo al pecador que cree. Aún estando todavía en pecado, Dios declaró justo a Abraham, y aún él sabiendo que iba a fallar. Hay que ver que una cosa era pecar antes de la gracia y otra pecar después de ser declarado justo. El que pecaba antes de la gracia no padecía de remordimiento. ¿Por qué? Porque no tenía una relación con Dios. No le importaba si pecaba, porque no tenía esa relación con el Padre. No había algo que le hiciera sentir mal, algo que le hiciera sentir que le había fallado a Dios. Pero después de haber sido declarado justo, si tú pecas, viene ese remordimiento. Entonces es que vas al Padre y el Padre te justifica. ¿Por qué? Porque creíste en Él, y Cristo justifica nuestras faltas delante de Dios para que Dios nos acepte, pues de otra manera esto sería imposible. Jesús ya pagó la deuda y nosotros recibimos el beneficio por creer lo que Él ya ha hecho. Cuando tú empiezas a creer en lo que Jesús hizo, entonces tú vas a recibir ese beneficio. Cuando tú empiezas a creer que Él ya vino y pagó tus pecados, que Él ya vino y pagó tu falta, que Él ya vino y te perdonó, entonces vas a empezar a recibir de los beneficios de Dios. Si nosotros regresamos a la historia de Abraham, dice que él era un hombre vacío y muerto espiritualmente, y fue criado por una idólatra. Esto viene en el libro de Josué, en el capítulo 24, y dice que Abraham se casó con una mujer que venía de una región idólatra por nacimiento. Él era un pecador, pero Jesús traspasó toda esa idolatría, toda esa muerte espiritual la quitó, y todo aquello que lo separaba de Él, y por su gracia se acercó a Abraham. Y cuando Abraham creyó todo lo que Dios había dicho, es que le fue contado por justicia. Cuando tú crees todo lo que Dios dice, entonces tú eres justificado. Cuando el pecado te juzga, la gracia te dice, eres justificado, porque creíste en lo que Dios proveyó a través de la persona de Jesucristo. Cuando el pecado te condena y la ley te juzga, entonces la gracia te bendice. Hay dos ejemplos en la Biblia de personas que negaron a Jesucristo, y dos ejemplos de cómo podemos ver que uno se aferró a la gracia de Dios y otro se aferró a su condena. Y estos ejemplos es Pedro y Judas. En Mateo 26, 69 al 75 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo: Los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En Mateo 26, del 47 al 50, podemos encontrar también la historia de Judas. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, es ese, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Si nos damos cuenta, los dos negaron a Jesús, los dos fallaron en contra de Jesús, los dos cometieron pecado, pero la diferencia fue lo que pasó después, lo que vino después de ese pecado. ¿Qué viene después de que tú cometes ese pecado? Haces lo mismo que hizo Pedro, o haces lo mismo que hizo Judas. Dice en Juan 21, al 15 al 19, que cuando Jesús resucitó, Él no vino a Pedro y le
y le dijo, ¿por qué me negaste? O le pidió alguna explicación de por qué lo había negado, sino que al contrario, él vino y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, ¿sabes que te amo, Señor? Y le dijo, entonces apacienta mis ovejas. Jesús le estaba entregando lo más preciado que él tenía. A él no le había importado lo que había hecho en su pasado. A él no le había importado que lo había negado, que había maldecido. No, Jesús no había visto eso. Jesús le estaba entregando, él estaba dando una nueva oportunidad a Pedro. ¿Por qué? Porque había visto su arrepentimiento. Entonces, como él vio su arrepentimiento, él le dio una nueva oportunidad a Pedro y ahora le estaba entregando lo más importante, que eran sus ovejas. Y en Hechos 2 podemos ver un ejemplo de cómo él empezó a predicar de Dios, cómo él se aferró a lo que Jesús le había dicho y empieza a predicar, empieza a hablar de lo que Jesús era. Él empieza a apacentar ahora sí a sus ovejas, empieza a apacentar a su pueblo y empieza a hacer que mucha gente venga y crea en Jesús. ¿Pero por qué? Porque él creyó en lo que el Padre le decía. En cambio, Judas dice que después, cuando él ve que están crucificando a Jesús, va y regresa las monedas y después se quita la vida. Entonces, ¿qué pasó con Judas? Que él se condenó, que vino una culpa tan grande, que no creyó en lo que Jesús le estaba diciendo, no creía en que él podía venir y perdonarle, porque él sentía tal vez que su pecado había sido demasiado, que no tenía perdón, y esto causó que él fuera y se quitara la vida. Entonces podemos ver que Pedro, a pesar de que pecó, sabía que el Padre lo había perdonado. Pedro había decidido vivir en la naturaleza divina de Dios. Pedro supo lo que era la gracia y el perdón que Dios le estaba dando. Cuando tú vas al Padre, te das cuenta lo que es su perdón y lo que ese perdón es capaz de hacer contigo. Para que tú puedas vencer los sentimientos de culpa, necesitas conocer la plenitud. Entonces podemos ver que Pedro supo lo que era la gracia y el perdón de Dios. Él se aferró a esa gracia, él se aferró a ese perdón y pudo disfrutar de eso, pudo disfrutar de lo que Dios ya había dicho a su vida. Él supo que podía ser más, él supo que si se arrepentía, que si tenía un arrepentimiento, Jesús era capaz de perdonarlo, y gracias a eso él pudo seguir adelante y pudo tomar posesión de lo que Dios le estaba dando. Para que tú puedas vencer los sentimientos de culpa, necesitas conocer la plenitud de vida que Dios te ha dado a través de la muerte de Cristo. Jesús ya llevó tu castigo, ahora es tiempo de que tú empieces a recibir su herencia. Y esto es todo por el video de hoy. Te doy muchas gracias por haberlo visto, espero que haya sido de bendición para tu vida, y si así lo fue, te pido que me ayudes compartiéndolo, que me ayudes etiquetando a alguna persona, y te invito a que me sigas en mis redes sociales que están abajo en la descripción para que puedas estar al pendiente de más videos. Que Dios te bendiga.